El Centro de Estudios Constitucionales, CEC, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. A través de diversas actividades, fomenta el debate, el conocimiento y difunde la jurisprudencia relacionada a temas constitucionales y de derechos humanos. El director general del Centro de Estudios Constitucionales es el magistrado Helder Domínguez Haro. Alex Ulloa Ibáñez ocupa el cargo de director académico. Nadia Iriarte Pamo es la directora de Estudios e Investigación. Y Orlando Curaca Con es el director de Publicaciones y Documentación. El CEC, a través de su portal web institucional, brinda al ciudadano diferentes publicaciones académicas sobre investigaciones constitucionales y temas jurídicos afines, además de mantenerlo informado acerca de las actividades académicas y noticias relacionadas al Centro de Estudios Constitucionales. También investiga el derecho comparado y otras realidades, así como la doctrina en materia constitucional y derechos humanos, a fin de contribuir en la toma de decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias. Asimismo, gestiona un centro de documentación y una biblioteca especializada en materia constitucional, procesal constitucional, de derechos humanos, filosofía del derecho y demás disciplinas vinculadas, que pronto abrirán sus puertas al público en general. Le damos la bienvenida y lo invitamos a conocer más acerca de la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Foro: la Constitución de Cádiz de 1812 y su influencia en el constitucionalismo peruano. Participan José Palomino Manchego, profesor principal y director de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Víctor Hugo Chandubí Cornejo, doctor en Derecho y presidente del Instituto de Derecho Indiano. José Francisco Gálvez Montero, doctor y profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de San Martín de Porres y de la Universidad de Lima. A nombre del magistrado Helder Domínguez Haro y director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos la más cordial bienvenida a todo nuestro público y a los expositores que el día de hoy nos acompañan en una nueva jornada en este foro denominado La Constitución de Cádiz de 1812 y su influencia en el constitucionalismo peruano. El día de hoy vamos a tener dos rondas, dos espacios, donde estos tres grandes maestros van a disertar sobre el tema planteado. En esta primera ronda iniciará el doctor José Palomino Manchego, continuará el doctor Chandubí Cornejo y concluirá el doctor Gálvez Montero, cada uno por espacio de 10 minutos, y de manera similar, pero de manera alternada, en nuestra segunda ronda. En este momento va a ser su participación el ya conocido por toda la academia, el doctor José Félix Palomino Manchego. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, profesor principal de Derecho Constitucional General, Derecho Constitucional del Perú, Derecho Procesal Constitucional, Filosofía del Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y enseña tanto en pre y posgrado. Asimismo, es profesor de Derecho en diferentes universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad Privada de Nuevo Rego, Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Asimismo, es secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección peruana, miembro fundador de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, sección peruana, miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario,
miembro asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado, distinguido con la medalla de la Constitución por la Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo. Ha sido condecorado con la Orden Vicente Morales y Duárez en máximo grado, otorgado por el Bicentenario e Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, es director de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus obras destacan Los orígenes de los tribunales constitucionales en Iberoamérica, Derecho Procesal Constitucional, Jurisdicción Militar y Constitución en Iberoamérica, libro homenaje a Domingo García Belaúnde, la Constitución de Cádiz de 1812, el Preámbulo Constitucional dialogado, Autonomía Universitaria y Constitución en Iberoamérica, entre tantas obras de corte jurídico. De verdad, él tiene un currículum mucho más extenso y esperamos haberle hecho justicia con estas breves menciones, estimadísimo doctor Palomino, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. En primer término, quiero agradecer la fina deferencia que ha tenido el Centro de Estudios Constitucionales que dirige mi buen amigo el profesor Heller Domínguez Aro. Un saludo muy especial también a los magistrados del colegiado constitucional y desde luego al profesor Alex Ulloa Ibáñez, que ha tenido la fina deferencia de llevar adelante esta presentación. En realidad, lo que nosotros nos proponemos desarrollar es básicamente en estos 10 minutos algunas líneas a modo de recuerdo con el propósito de establecer una suerte de resumen y respetar naturalmente las reglas de juego. No es la primera vez que nosotros estamos aquí con los cibernautas de ambas veras del Atlántico. En esta ocasión, el Tribunal Constitucional ha hecho bien llevar adelante con sentir patriótico y sentimiento constitucional esta velada académica para traer a colación a la Constitución del 12 y el influjo que ha tenido en el constitucionalismo peruano. Y agradezco a los organizadores porque me han permitido volver a mis viejas lecturas, porque he estado un poco rastreando el tema, que es uno de mis temas favoritos. Creo que debe ser para todo constitucionalista aquí presente. La historia del pasado hay que conocerla para hacer ajuste de cuentas en el presente. Y eso fue lo que hicimos nosotros en el primer Congreso Internacional de Historia Constitucional que se llevó adelante en Lima en junio del año 2008, y en donde el plato de fondo era justamente la Constitución de Cádiz de 1812. Luego, recuerdo también, como si fuera el día de ayer, ha pasado 11 años, que el día 20 de marzo del año 2012, y eso da cuenta el Internet, el Tribunal Constitucional, en ese entonces se encontraba de presidente el doctor Álvarez Miranda, y de director del Centro de Estudios Constitucionales se encontraba de director el doctor Eto Cruz. También hicieron un encuentro académico sobre el alcance y el contenido de lo que es la Constitución de Cádiz de 1812. Y eso los colegas cibernautas lo pueden ver aquí. Está justamente en la página web del Tribunal Constitucional. Nosotros en su día también nos hemos preocupado por el tema y estamos preparando una segunda edición en los tomos, sin perjuicio de que ya hay otro libro, salió a la estampa en Cuba, que en el Perú va a ser la primera edición peruana acerca de la Constitución del 12. Eso para que vean ustedes el valor y la importancia que reviste la Constitución de Cádiz. El pasado es el reflejo del futuro.
Y para nosotros poder entender los primeros toques de clarín de nuestro constitucionalismo, tenemos que recurrir a la PEPA. Así se le llama, coloquialmente hablando, a la Constitución de Cádiz, que vio la luz pública el 19 de marzo de 1812, el día de San José. Por eso que se le conoce con el nombre de la PEPA. Hay varios segmentos, hay varios tópicos que se pueden traer a colación en lo que es justamente Cádiz. Así como sucedió en el periodo de Weimar, que empieza el 19 de agosto de 1919, el 11 de agosto de 1919, y acaba el año 33. Weimar era todo: cultura, música, arquitectura, política, obvio, el derecho. Y ese es el periodo weimariano, lo que el maestro salmantino Lucas Verdú llamó una suerte de microcosmo de la cultura jurídica. Y aquí también podemos abordar diversos aspectos en lo tocante a lo que es la Constitución de Cádiz, en las artes, en las letras, en la milicia, la famosa Constitución militar, que era el fiel reflejo de las ordenanzas carolinas, o sea, de Carlos III. Yo me he propuesto desarrollar modestamente, recogiendo una inspiración de este famoso jurista, historiador, ahí lo tenemos, Rafael María de Labra, los presidentes americanos en las Cortes de Cádiz. Aquí lo tengo justamente porque es un tema que hay que recordarlo, porque ellos fueron los que llevaron al frente una suerte de buques insignias. Y la península ibérica tenía lo suyo. Por ejemplo, nadie va a discutir de Argüelles. Los dominios ultramar también tenían lo suyo. Buena prueba de ello trasunta, concretamente hablando, dentro de lo que son los representantes a Cortes que vinieron de la Nueva España, la Nueva Granada, el Alto del Perú, La Plata y la Capitanía de Chile. Y entre otros, como recuerda el maestro Labra, están, por ejemplo, representantes de Costa Rica, de México, de Cuba, de Guatemala, y así por el estilo. Y cada uno de ellos, puestos al corriente, con conocimiento de causa, conforme los vamos ahí analizando, y que fueron un renglón preferencial dentro de lo que es los primeros balbuceos, los primeros pasos del constitucionalismo hispanoamericano. Algunos no tienen foto, pero lo que se salva era la credencial. Ahí está. Lo que se salva es la credencial, porque también estuvieron allá en Cádiz, ¿no? Y el plato de fondo es él. Y con esto concluyo mi primera etapa. Antiguo catedrático de vísperas, docente en San Marcos, presidente de las Cortes Gaditanas, Vicente Morales Duárez, quien lastimosamente falleció y está enterrado en el oratorio San Felipe Neri, en Cádiz. Vicente Morales Duárez, en el fondo, jugó un papel muy especial con relación a las exigencias que pedían los dominios de ultramar a la España desde el punto de vista de la corona, históricamente hablando, de los grandes reyes que gobernaron dinásticamente, como lo hicieron, por ejemplo, en Inglaterra los Tudor y los Estuardo, y en el caso nuestro, yo diría a partir de Carlos III, los Borbones. No voy a olvidar a Carlos V, por razones obvias. En ese orden de ideas, yo pienso que para entender Cádiz hay que entender una veta, una pista, una avenida, y esos son los presidentes americanos. Por ejemplo, la Mita, el Indio,
respetar el hecho indiano. Y en el caso de autos, por ejemplo, evidentemente, como luego de 3 siglos aproximadamente, teniendo al frente la represión de los representantes de lo que coloquialmente se llamaba la Santa Inquisición o el Santo Oficio, Cádiz lo mandó a sus cuarteles de invierno. Los gaditanos, los diputados a Cortes, desaparecieron la Santa Inquisición. Y algo más, y con esto termino, a modo de abono de terreno, mi primera intervención. La libertad de imprenta, que de un giro copernicano a lo que hoy en día conocemos con el nombre de libertades informativas. Porque si esto se hubiera dado cuando Juan Pablo Vizcardo Guzmán da la estampa, su libro, gracias al padre de los libertadores, San Martín y Simón Bolívar, me estoy refiriendo a Francisco de Miranda, pues entonces la carta a los españoles americanos hubieran avivado el debate antes de lo que fue 1821. Sin obviar también, y esto lo voy a dejar ya para el segundo round, si cabría el término, la presencia de San Marcos, porque aquí lo tenemos, el juramento de San Marcos. Esto es algo que no lo he dicho anteriormente. He trabajado este tema como 20 años y esto lo tenía guardado. Y es, al menos para mí, grato. Mis colegas aquí presentes lo conocen perfectamente, pero San Marcos también jugó un papel especial. Y de eso me voy a ocupar en la segunda etapa o en la segunda ronda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Palomino. Y de verdad estamos deseosos de escuchar esa historia que por primera vez usted la va a contar en el Centro de Estudios Constitucionales, la participación de la Universidad Nacional de Mayor San Marcos. Pero asimismo, doctor Palomino, usted mencionó que era importante la Constitución de Cádiz porque buscaba de alguna manera, tenía que respetar algunas tradiciones indígenas, la mita, y sobre derecho indiano conoce mucho el siguiente expositor, el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo, a quien le vamos a trasladar en breve la palabra. El doctor Chanduví es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, es magíster en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios, doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y por la Universidad Privada de Nuevo Rego, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Tumbes y por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Asimismo, tiene estudios postdoctorales en Historia del Derecho y Filosofía Política, así como en investigación en las ciencias sociales por la Universidad Privada de Nuevo Rego. Es investigador RENACIT, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Nuevo Rego, así como director de la Escuela de Posgrado de dicha Casa de Estudios. Es gerente general del Estudio Jurídico Chanduví Cornejo y Ugarte del Pino. Asimismo, es socio fundador y actual presidente del Instituto de Derecho Indiano del Perú. Entre sus obras destacan Derecho Indiano y Legislación Societaria Peruana, Derecho Mercantil, Derecho Societario. Es coautor de las Cortes de Cádiz y Constitucionalismo Peruano, así como coautor de los 7 ensayos de interpretación del Perú en su bicentenario, entre otras obras de carácter académico. Entonces, espero haber, aunque de manera resumida, haber explicado la experiencia de este maestro trujillano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, estimado Alex Ulloa. En primer lugar, para agradecer la gentil invitación del doctor Helder Domínguez en su calidad de director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal, a ti, Alex, que he tenido la suerte de volverte a ver después de casi 20 años, y también es un enorme placer reencontrarme con mi viejo amigo José Galvez Montero. Con él tuvimos esta primera iniciativa de hacer también un pequeño estudio introductorio sobre las Cortes de Cádiz, que, bueno,
primer intento resultó como unas primeras iniciativas a raíz, digamos, del doctorado de Derecho que en mi gestión de director de escuela, de programa de posgrado, tuve la suerte de que vayan a dictar clases mi amigo José Gálvez, el doctor Vicente Huarte del Pino, Teodoro Hampe y muchos de ellos, ¿no? Con cual fuimos armando justamente todo un conjunto de profesores y que luego nació la feliz idea pues, del derecho indiano, ¿no? Mire, yo solamente quiero en esta primera etapa un poco referirme a los análisis, al estudio preliminar o a los acontecimientos históricos que van a dar como origen la dación de esta Carta Gaditana. Porque un estudio sobre la historia del constitucionalismo peruano no puede llevarse a cabo prescindiendo del estudio de la primera constitución que rigió en América en el año 1812, ¿no? Por tal motivo, se pretende brevemente analizar el proceso monárquico español en América hasta la aparición de las ideas liberales y los procesos revolucionarios de América y Francia, hasta la experiencia liberal constitucional, que concluirá con las Cortes de Cádiz y su constitución de 1812, que, como ya se ha dicho, inauguró la monarquía constitucional, proyecto que después buscaría ser reeditada en forma fallida en el Perú en 1821. Inauguró la división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, limitando cualquier prerrogativa absolutista, consagrando el principio de ciudadanía a partir de los años de los 25 años, que igualaba tanto a españoles como americanos en sus derechos políticos. España en el siglo XVIII es importante porque cambia la dinastía reinante, pero se mantuvo el sistema antiguo, el sistema del antiguo régimen, ¿no? La identificación del trono y el altar. Pervivió el Imperio Español en amplias regiones de Europa, en las Indias y en Extremo Oriente. Por eso se considera que el siglo XVIII pertenece a la historia de la España moderna, aunque marca una etapa distinta al de los Austrias. El 3 de octubre de 1700, Carlos II designó en su testamento como sucesor a don Felipe V de Borbón, duque de Anjou, como Felipe V de España, quien murió el 9 de julio de 1746 y lo sucede Luis I, quien a su muerte lo sucede Fernando VI, quien murió el 10 de agosto de 1759 y lo sucede Carlos VI de Nápoles, quien se convirtió en Carlos III de España. Dentro de su reinado, el acontecimiento más importante fue la decidida intervención de España en la guerra contra Inglaterra para la independencia de los Estados Unidos. España en esos tiempos limitaba con los Estados Unidos a lo largo de la frontera de Mississippi, poblada y evangelizaba California, impidía el imperio de Rusia adueñarse desde Alaska de la costa occidental de Norteamérica. Este dato es importante porque a la muerte de Carlos III le va a suceder su hijo Carlos IV, a quien le abate la Revolución Francesa. Según el maestro Juan Vicente Huarte del Pino, el gobierno de Carlos IV simbolizó la crisis de los Borbones en el Reino de España. El despotismo ilustrado había incubado un influyente sector de intelectuales afines al liberalismo que demandaban reformas por la vía constitucional. Al hacerse más aguda la crisis por la disputa entre el rey Carlos IV y el príncipe Fernando, se facilitó el proyecto expansivo de Napoleón Bonaparte, quien se ofrece como mediador en esta disputa de sucesión, escondiendo su propósito imperial de ocupar Portugal y España, con el objeto de completar el bloqueo continental contra su verdadero rival Inglaterra. Un hecho histórico importante en este proceso lo constituye también la batalla de Trafalgar. Efectivamente, el 21 de octubre de 1805 tuvo lugar la batalla de Trafalgar frente a la ciudad de Cádiz, enfrentó a la escuadra inglesa, mandaba por el almirante Horacio Nelson, y a la flota combinada hispano-francesa dirigida por el almirante galo Charles Villeneuve. La derrota de la flota hispano-francesa en esta batalla, que costó numerosas bajas, se considera el fin de la hegemonía naval que España había ejercido durante más de 3 siglos. Y acá es un dicho de un historiador español muy importante que dice: en aguas de Trafalgar, España perdió, sin saberlo, su reino de América. No sé si se agotaron los 10 minutos, lo dejo para el segundo bloque para ver
cómo es que Napoleón va a entrar en escena y que la guerra civil, como se le conoce en España, luego va a dar origen a las llamadas cortes, que estas van a promulgar la famosa Corte de Cádiz y las características y la importancia de la Corte de Cádiz como, digamos, semilla de la liberación de los futuros Estados-nación. Muchísimas gracias, doctor Chandubí. Excelente participación. Espero que no me he cedido los 10 minutos, ¿no? 10 minutos serán. Doctor, estamos dentro del tiempo. Ambos expositores, con la experiencia que tienen, manejan muy bien los tiempos a través de la virtualidad. Es momento de hacer la presentación del profesor Gálvez Montero. Quizás él, atendiendo a lo ya explicado por ambos expositores, podría identificar, y lo dejo como alguna inquietud. Si bien es cierto, somos profesionales, pero seguimos siendo estudiantes, porque siempre hay algo a aprender a diario. Entonces, de repente, podría comentarnos por qué es considerada la primera constitución española, a diferencia del Estatuto de Bayona. Se lo dejo ahí, estimado profesor Gálvez Montero, pero quisiera presentarlo a la comunidad que el día de hoy nos honra con su presencia. El profesor José Francisco Gálvez Montero es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la misma Casa de Estudio, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, tiene estudios postdoctorales en Historia del Derecho y Filosofía Política por la Universidad Privada Antenor Orrego. Asimismo, es miembro ordinario e investigador del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor de la Maestría en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de Derecho a nivel de pregrado en dicha casa de estudios. Asimismo, es profesor de Historia del Derecho Peruano y Derecho Romano en la Universidad de Lima. Es profesor de Historia del Derecho, Derecho Constitucional e Historia de las Ideas Políticas en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido director general del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, del Instituto de Derecho Indiano, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, del Curatorium de Doctores del Perú y de la Sociedad Bolivariana del Perú. Entre sus obras destacan Hacia el Bicentenario, breve historia constitucional del Perú, Historia de la jurisdicción, sistemas judiciales comparados, la justicia militar en la historia del Perú, la historia del derecho en el Perú, manual autoinstructivo. Asimismo es coautor, como ya lo manifestó el doctor Chandubí, de Las Cortes de Cádiz y Constitucionalismo Peruano, entre otras obras jurídicas de relevancia para nuestro espacio académico. Bienvenido, profesor Gálvez Montero, y muy agradecido por su participación. Bueno, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento al Centro de Estudios Constitucionales, en la persona del magistrado Elder, también de su director académico, por haber dado las facilidades para que yo me escape de clase y estar en esta actividad en breve, ¿no? Saludar también a don Pepe Palomino, a quien tiempo que no lo veía, y también a don Víctor Hugo Chandubí, que en algún momento pues habrá que estar nuevamente en Trujillo, ¿no? Bueno, el tema que nos convoca es muy cercano a los tres, ¿no? Y un poco para tomar, o mejor dicho, para enriquecer el debate, ¿no? Hablamos de un texto efectivamente constitucional, entiéndase lo constitucional como, pues, esta expresión de liberalismo, ¿no? Un liberalismo que también tiene matices, que en el caso español será un liberalismo católico, como lo ocurrirá también en América, ¿no? A diferencia, pues, de un liberalismo francés que fue anticlerical y antimonárquico, o un liberalismo norteamericano que va a ser muy plural en el tema religioso, ¿no? Y traigo a colación esto porque es un elemento que complementa el acceso al poder, ¿no? Ahora bien, el contexto de Cádiz es interesante porque, bueno, la pretensión, pues, de la hegemonía francesa, ¿no?
como ya se ha mencionado con Napoleón, intentó pues en su momento capturar al rey de Portugal, ¿no? Y para esto pedir permiso para pasar por territorio español, cuando en realidad había pues una doble intención, ¿no? Y que eso se va a expresar en las famosas abdicaciones de Bayona, ¿no? Es decir, pues Napoleón ejerce una presión para que en su momento el rey Carlos IV renuncie ante su hijo Fernando, y don Fernando VII renuncie y entregue el poder a Napoleón, ¿no? Entonces, esa crisis es una crisis, por un lado, de legitimidad, es una crisis en su momento de poder, y entonces esto da lugar a las teorías de aquel entonces, si el rey, pues al perder este equilibrio, daría lugar a que el pueblo justamente se reúna, sea convocado, y bueno, esto en realidad viene pues de las 7 partidas, ¿no? Un documento de 1260, ¿no? Donde señala que cuando pues hay problemas en la monarquía, el rey puede en su momento designar a algunos para que justamente temporalmente ejercitan el poder, ¿no? Como que así va a ser, ¿no? Las llamadas juntas, ¿no? Diferentes juntas, hasta que una de ellas, la Junta de Sevilla, congrega todo, ¿no? Ahora, este modelo de juntas es interesante más adelante cuando paralelamente se redacte la Constitución, porque el modelo de junta es el que nosotros vamos a tener, como recordaremos después que San Martín entrega el poder al Congreso, la llamada Junta Suprema Gubernativa, ¿no? Solo que, claro, la original tiene que ver con el aspecto monárquico y la nacional, la peruana, tiene que ver con un diseño temporal mientras se discutía qué forma de gobierno adoptaría el Perú, ¿no? Otro punto también que quiero traer a colación, los limeños, los peruanos. Como ya se ha mencionado, pues tenemos los primeros diputados suplentes, ¿no? Que según lo que recoge la historia fueron 5. Sin embargo, y ahí Pepe Palomino confirmará el dato, Domingo García Belaúnde, en un trabajo que se hizo a propósito del bicentenario de Cádiz, se llegó a demostrar que en realidad el Perú tuvo 19 representantes. Claro, los 19 no estuvieron al mismo tiempo, o sea, se fueron rotando, pero lo importante es destacar que en el periodo que va de 1810 a 1814 hubo permanentemente una presencia de limeños, presencia de cusqueños, presencia de puneños, etcétera, justamente representando también, también, efectivamente. Blas de Ostolaza. Así es, Blas de Ostolaza. Entonces, como ustedes verán, esta riqueza que se encuentra pues en Perú lo podemos observar en trabajos posteriores que se han llevado a cabo. Pero quiero también poner un énfasis, ¿no? No solamente los representantes, los electores, ¿no? Porque entre los electores encontramos a Javier Luna Pizarro, más adelante pues presidente del Congreso. Encontraré también a Manuel Lorenzo Vidaurre como elector para los representantes en Cádiz, ¿no? Es decir, peruanos que podríamos decir que están en 2 latitudes, ¿no? Están en Cádiz y luego lo veremos en Perú haciendo también representación congresal, ¿no? Y así como el doctor Víctor Hugo hacía alusión a Blas de Ostolaza, también nos acordaremos de Joaquín Olmedo, ¿no? Que en su momento guayaquileño va a ser miembro del Congreso Constituyente en 1822 y posteriormente presidente de Ecuador, ¿no? Cuando se va justamente a desmembrar la Gran Colombia, ¿no? Entonces me parece este dato interesante porque no solamente podemos hacer una suerte de seguimiento en el ámbito de textos, en el ámbito de influencia, viendo las crónicas parlamentarias, entre otros, sino también los personajes, ¿no? ¿Qué tanta ascendencia tuvieron, no? Porque, por ejemplo, si hablamos pues de Francisco Javier Luna Pizarro, en la versión nacional, ¿no? Presidente de 3 congresos constituyentes, ¿no? Lo cual, bueno, así nomás creo que cualquiera nos lleva una representación de aquella época, ¿no? O como diría en su momento Domingo García Belaúnde, ¿no? Que de sacerdote solamente tenía el hábito, ¿no? Entonces, sí, eso nos lleva a ver justamente el liberalismo, cómo comienza a penetrar e ir innovando los cambios a nivel no solamente político, sino más adelante a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, el tema por ahí va de la mano, y eso lo veremos también en la segunda ronda, cuáles van a ser los efectos de esta repercusión de Cádiz, ¿no? Que incluso recordaremos que en las negociaciones, primero la conferencia de Miraflores y luego Punchauca, los representantes del virrey
sostenían que el nuevo gobierno debería jurar la Constitución de Cádiz, ¿no? Sin embargo, no, o sea, la idea es nos apartamos en el ámbito político, pero eso no quita que tengamos la Constitución en el ámbito doctrinario o más adelante en los pensamientos de los primeros legisladores que tuvo el Congreso en el Perú, ¿no? Entonces, sí, el hilo conductor continúa. Lo que pasa es que tal vez habría que verlo bajo qué aspecto o qué nivel, pues esta Constitución va a ser el referente obligado para la Constitución peruana de 1823, ¿no? Entonces, no se extrañe que transcribimos artículos, ¿no? Solo que los vamos adecuando al contexto nuestro en la medida que estábamos sentando las bases del régimen republicano, del cual, pues, gozamos hasta el día de hoy, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, creo que todavía me queda algo. Sí, doctor, tiene unos 3 minutos, 4. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Entonces, quiero justamente ahondar en esta suerte de marco comparativo para luego entrar a tallar en la Constitución misma, ¿no? En el ámbito político, pues la Constitución, como decía don Pepe Palomino, la PEPA, ¿no? Del 19 de marzo, ¿no? Y que, bueno, en su momento, dentro del propio órgano legislativo, vamos a tener, pues, constitucionalistas y vamos a tener fidelistas, ¿no? Y esto que menciono lo traigo a colación porque años después, cuando tengamos el ejército realista aquí en Perú, el ejército también estaba dividido. Algunos querían ya negociar con San Martín y otros querían seguir manteniendo el plano, estar supeditados al monarca, ¿no? Ahora bien, la Constitución de Cádiz como documento no solamente se va a concluir, se va a expedir, sino también se va a jurar, que ese es un dato también que quiero traer a colación dentro de la tradición constitucional, cuando a partir de Cádiz viene pues que siempre terminaba una constitución se juraba, ¿no? Se convocaba cabildo, hasta que finalmente pues en 1856, debido al contenido, que para algunos sectores era cierto lesivo porque se le estaba retirando funciones a la iglesia, entonces decidieron pues quemar la constitución en Arequipa, ¿no? Pero hasta antes la tradición de jurar, ¿no? Una suerte de internalizar a los miembros del cabildo de un documento de esta naturaleza, ¿no? Otro dato también importante, los procesos electorales. Los procesos electorales los organizaba la iglesia a través de parroquias. Y eso lo tenemos hasta mediados del siglo XIX, cuando la iglesia finalmente será sustituida por las municipalidades, ¿no? Mientras la iglesia se encargaba, pues la iglesia tenía pues el control del demográfico, pero también a la iglesia se le va a conceder que sean ellos los que van a expedir pues lo que llamaríamos hoy las boletas, ¿no? Las cédulas, ¿no? Las cédulas de parroquia, ¿no? Es decir, la iglesia sabía a través de las parroquias cuántos electores tenía cada una de las jurisdicciones, ¿no? Y es más, de acuerdo al protocolo o la ley, lo que será después la ley de elecciones, se oficiaba una misa primero, en la cual, pues, en algún momento el párroco o un sacerdote de cierta jerarquía comentaba quiénes eran los candidatos para que luego, terminada la misa, había que ir a votar, ¿no? Entonces, claro, esto también nos da un elemento que ha sido bastante recurrente, ¿no? Iglesia, Estado, proceso electoral, etcétera, ¿no? Es decir, la iglesia no ha dejado de tener un valor dentro de la opinión pública, ¿no? Entonces, si antes, pues, el Estado era confesional, porque la religión era oficial, el hecho que hoy sea un Estado laico no desmerece que la Iglesia siga en su momento participando en los debates de las elecciones o de los procesos. Ahora sí creo que estoy con la hora. Muchísimas gracias, profesor Gálvez Montero. Agradecemos esta primera participación. Y vamos a dar inicio a la segunda ronda de este diálogo entre expertos. Me gustaría rescatar la Constitución de Cádiz de 1812. Constitución gaditana y como de manera muy cariñosa se le denomina la PEPA por las festividades de San José en España, ha tenido, podemos vislumbrar ya que está teniendo una gran influencia para el constitucionalismo peruano. El dato que nos ha mencionado el profesor Gálvez Montero de que ha tenido 19 representantes de manera alternada en la conformación de la Constitución es ya un primer campanazo de la importancia de esta Constitución. En ese sentido,
esta segunda ronda me gustaría mucho que nuestros expertos puedan conversar y dialogar, si se nos permite, sobre la influencia de la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo peruano. Esta segunda ronda la va a iniciar el profesor Chandubí, continuará el doctor Gálvez Montero y concluirá el doctor Palomino, a quien con muchísimo gusto vamos a esperar lo que ya nos mencionó en su primera intervención sobre la importancia y la influencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en este primer proceso constitucional Gávita. Por favor, doctor Chandubí, lo dejamos en uso de la palabra. Sí, sobre la invasión de Napoleón a España ya no voy a tocar porque ya José Gálvez ya lo desarrolló, hizo una síntesis muy importante. Me gustaría solamente hablar sobre algunos aspectos más importantes o características de la Constitución, ¿no? Esta entidad jurídica es la primera Constitución de carácter liberal en España. Es también, según los historiadores, una de las más avanzadas en su época. Desde el punto de vista político, es una Constitución progresista en algunos aspectos, pero también moderada en otros, como bien lo ha señalado José Gálvez, religión y derecho, ¿no? Inclusive en el preámbulo de la Constitución comienza diciendo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso se va a repetir en todas las constituciones, me parece, hasta el siglo XIX. Es también una Constitución de transacción, que supone un importante avance sobre la monarquía absoluta, ¿no? En cuanto a la obra socioeconómica, es muy limitada, no se identifica con las ideas liberales y no supone grandes cambios ni gran revolución. Todos estos aspectos económicos y políticos quedaron anulados con la vuelta de don Fernando VII, ¿no? Ya que se volvió al absolutismo. Pero esta constitución ha servido de modelo para otras constituciones. Y este dato es importante para que podamos entender cómo es que se justifica el nombre de la PEPA. Y se comienza a decir la PEPA porque cuando Fernando VII, ¿no es cierto?, deroga prácticamente la Constitución, la ciudadanía comienza a llamarla la PEPA en relación a San José, como también se ha dicho, ¿no? La Constitución de Cádiz también podemos decir que, bueno, es una Constitución muy extensa, ¿no? Porque tiene 384 artículos, es la carta magna más larga que ha habido en España. Eso fue un problema porque en la Constitución se tratan temas que se deberían haber tratado en leyes ordinarias, ¿no? Es una Constitución muy rígida, fue muy difícil reformarla, pues necesitaban años de vigencia y cortes extraordinarias para reformarla. Lo que sí es muy importante es que consagró el principio de igualdad entre americanos y peninsulares. Proclamó la libertad de pensamiento y la libre expresión, proclamó la soberanía del pueblo en sustitución de la soberanía atributo del rey. La Constitución se elaboró sin la participación del rey, pero no contra el rey, por cuya libertad combatía la nación y en cuyo nombre se proclamó la Constitución. Y esto es muy importante porque en la Constitución se lee, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, dice así: don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de España, y en su ausencia y cautividad, la regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que las presentes vieron y entendieron, sabe que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente, ¿no? Que es la Constitución Política de la Monarquía Española. Entonces, esto es muy importante, porque si bien es cierto, el pueblo, a través de las Cortes de Cádiz, la demás Corte de Cádiz, da esta Constitución de Cádiz, pero no es contra su rey, sino es a favor del rey, y en un acto que algunos historiadores conocen como, le dicen como es un acto de felonía, en lugar de agradecer al pueblo, ¿no? Don Fernando la va a abolir, y por eso es que el nombre de la PEPA que ha quedado hasta nuestro día, ¿no? Bueno, entonces, la soberanía también fue proclamada en esta Constitución del pueblo en sustitución de la soberanía atributo del rey, ¿no? Estableció la división de los poderes, limitando el poder absoluto del monarca, derogó todos los símbolos del antiguo vasallaje y proclamó la igualdad entre los ciudadanos españoles de ambos hemisferios.
Por tanto, la nueva representación a Cortes, o sea, el Parlamento ahora, en lo sucesivo, no representaba a los estamentos clero, nobleza y burguesía o Estado libre, sino a la nación. Y eso está previsto en el artículo 27 de la Constitución. Asunto que se refuerza en el farragoso artículo 100. Otorgó el sufragio a los analfabetos y finalmente dejó sentada la idea de la Constitución como una conquista. Pese al barniz de religiosidad que se le dio a la Constitución de 1812, asunto que se mantendría en casi todo el siglo XIX en todas las constituciones peruanas, y de las afirmaciones de que aquella se inspiraba en las más rancias tradiciones castellanas medievales, tampoco se puede ocultar la influencia de la Constitución francesa, me refiero a la de 1791, que es, si se quiere, la Constitución, la primera Constitución escrita de Francia, que va a también establecer la monarquía constitucional en Francia, ni tampoco el intento de la Bayona, que fue un intento por legitimar la invasión que hace Napoleón a España, ¿no? Ya sabemos que la Constitución de Bayona no logra tener el éxito deseado y da lugar justamente a las llamadas Cortes de Cádiz, ¿no? Tanto en el siglo pasado como en el actual, esta influencia ha sido criticada por muchos tratadistas. Evidentemente, a pesar de las afirmaciones de muchos patriotas, especialmente americanos, de que su fundamentación doctrinaria eran las 7 partidas de Alfonso X, como bien lo ha explicado José Gálvez, el sabio, ¿no? El fuero juzgo o la patrística. El contexto ideológico del siglo XIX era totalmente diferente del mundo de Suárez o de Mariana, por citar solamente escritores del siglo XVI. El sistema de gobierno y el concepto de libertad, de abolición del vasallaje y la aparición de la ciudadanía encontraban sus raíces en la ideología de la Revolución Norteamericana de 1776 y en la francesa de 1789. La Constitución se publicó y se juró en Lima los días 2 y 4 de octubre de 1812, respectivamente, durante el gobierno del Marqués de la Concordia, don José Fernando de Abascal y Sousa. La letra del himno patriótico que se entonó con ese motivo, en Lima, hablaba ya claramente el mismo idioma de nuestro himno nacional. El lenguaje propio del liberalismo, que tanto en España como en América habla de esclavos de la tierra que se alzaron pidiendo guerra, habla de opresión, de broncas cadenas, de la patria oprimida y de dar al despotismo un golpe mortal, ¿no? Un perjuicio antihispánico o un nacionalismo desorientado nos ha llevado muchas veces a desconocer de manera arbitraria la historia peruana. Ello ocurre también en el derecho constitucional, cuando se trata de rastrear los antecedentes de nuestro constitucionalismo republicano. A veces se obvia la Constitución de Cádiz, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, esta Constitución se juró, como ya se ha dicho, y tuvo muy poca vigencia, pero es una Constitución que nos rigió por breve término, si bien es cierto, cuando estábamos todavía bajo el influjo de España, pero rigió en América, y la Constitución de Cádiz, para todos, forma parte también del derecho indiano, en la cual la primera Constitución de 1823 va a respetar toda su normativa en tanto y en cuanto no se opongan a la Constitución de 1823, ¿no? Algunos artículos de la Constitución de Cádiz, por ejemplo, el tercero, parecen escritos consultando el libro de Batel a la vista. En el trayecto de la mutación conceptual no solo se mantiene el significante, sino también su difuso referente metafórico. Pero como en el juego musical de un tema con variaciones, estas son tan atrevidas que transforman el sentido del sonido. En el tradicionalismo del contractualismo, la ley fundamental es lo contrario que la del historicismo. Pues en la segunda, el término en plural estaba referido a leyes o costumbres antiguas, inderogables y por ende permanentes, mientras que en la tradición del pacticismo se habla de la ley fundamental, ¿no? En singular, y la tendencia cuya desembocadura está contemplándose y termina por convertir la noción filosófica abstracta y un naturalista en constitución positiva,
sea esta entendida como la ley singular y compleja, o como un conjunto de leyes constitucionales o constitutivas y en cuanto tales, fundamentales. Solamente para terminar, me queda un minuto creo, entre los principios más importantes destacan los siguientes, ¿no? Soberanía nacional, como se ha dicho, la Constitución asume la soberanía nacional, es decir, el poder está en el pueblo que lo cede a la corona, rígida división de poderes, está claramente delimitada el poder legislativo, ejecutivo y judicial, una nueva representación de cortes, no son las cortes feudales del antiguo régimen, son cortes modernas donde los diputados representan a todos los ciudadanos sin distinción de órdenes jurídicas, clases, son operados por el pueblo. La cuestión religiosa, la Constitución declara que la religión del Estado será la católica, no existe libertad religiosa. Y por último, en cuanto a los derechos, no hay un título dedicado exclusivamente a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida. En cuanto a los derechos, la Constitución de Cádiz era muy conservadora. Bueno, no respetando escrupulosamente el tiempo, yo creo que podemos seguir conversando luego en las otras intervenciones. Muchas gracias. Por supuesto, don Víctor Hugo, seguimos conversando. Es que el tema es tan apasionante y bueno, y lo que nos va a decir don Pepe Palomino, él va a tener la oportunidad de cerrar con broche de oro y va a exhibir una joya de la corona del derecho. Ya. Después de esto nos vamos al estribo. No. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Por supuesto, don Víctor Hugo. Muchísimas gracias, doctor Chandubí, por la conclusión, sus comentarios finales, que han sido gratamente recibidos. Continuamos entonces en esta segunda ronda con la participación destacada del profesor José Francisco Gálvez Montero, con sus apreciaciones finales. Haciendo una ampliación de lo que nos decía Víctor Hugo, ¿no? Claro, el tema es frente a un vacío de poder, ¿no? Frente a lo que sería pues una anarquía, ¿no? ¿Con qué fundamentos se trata de reconstruir justamente un proceso transitorio mientras el deseado, como se le decía a Fernando VII, estaba cautivo, ¿no? ¿Qué legitimidad tenían las juntas, ¿no? Que es interesante en esa parte porque las juntas en España, que son justamente en forma esporádica, en América no había necesidad de las juntas, ¿no? Sin embargo, se pensó que también aquí había crisis, pero justamente el virrey Abascal terminó combatiendo las juntas porque lo veía pues peligroso, ¿no? En el sentido de que, bueno, aquí no hubo vacío de poder, los funcionarios seguían en su momento ejerciendo las labores por las cuales habían sido nombrados, ¿no? Un primer punto. Un segundo punto, como también ya se había dicho, el Estatuto o la Constitución de Bayona, ¿no? Que es un documento preliminar a la de Cádiz, es un documento donde pues Napoleón justamente y sus consejeros diseñan de qué manera debería pues organizarse el manejo de poder, ¿no? Y donde pues es el monarca el que de acuerdo a su arbitrio va a nombrar, ¿no? A los que serían pues en su momento los legisladores, ¿no? Y es un tema también a considerar porque el Estatuto de Bayona es lo que antiguamente se llamaría pues una carta otorgada, ¿no? Entonces el poder tenía en función del monarca. Lo que ocurre es que la vigencia de este documento estuvo en función de que se lograra la calma, cosa que nunca pasó, en el territorio hispano, ¿no? Y por eso es que este texto de Bayona pues va a correr una suerte diferente a la ocurrida con la Constitución de Cádiz, ¿no? Ahora bien, la Constitución de Cádiz entran a tallar diferentes posturas, un Gaspar de Jovellanos que pensaba pues en el modelo británico, un Agustín de Argüelles, ¿no? Que no dice, no, más bien el sistema francés, ¿no? Y es más, ¿no? De Agustín Argüelles en su momento van a venir algunas ideas que más adelante se incorporarán en el escenario peruano, ¿no? Y por el otro lado también Morales Duárez, de quien también se ha hecho mención con don José Palomino, en su momento, pues, representante de San Marcos, ¿no? Claro, San Marcos tiene en realidad en la vida política un rol trascendente, no solamente por Cádiz, también nos acordaremos los famosos elogios, ¿no? Es decir, los recibimientos que se hacían a las autoridades, no solamente en la época del virreinato, sino también hacia San Martín, Simón Bolívar
los correspondientes homenajes o elogios respecto como la parte política y la parte intelectual justamente unen puntos coincidentes comunes, ¿no? Ahora bien, como también ya se dijo, las Cortes de Cádiz establecen justamente un criterio de equiparidad, ¿no? Y que esto venía de antes, ¿no? Los españoles europeos y los españoles americanos, ¿no? Solo que aquí la idea de ser español ya no es como en la tradición anterior, los hijos de españoles nacidos en América. No, se concede el término español a todo hombre libre, ¿no? Recordemos que también en aquella época y hasta décadas posteriores existirá esclavitud. Ya para los esclavos no está considerado esto, solamente para hombres libres. Pero un dato que también estaba ya presente en el escenario americano, la condición de vecino, que es el antecedente para luego ser ciudadano, porque justamente en Cádiz, uno de los requisitos para poder tener pues esta capacidad jurídica, ¿no?, del sufragio, se necesita ser vecino no menos de 10 años, ¿no? Lo cual es un elemento también a considerar, sobre todo que las personas que van a participar en política no son advenedizas, no son que sencillamente eran de tránsito, no, son personas que conocen los problemas y por ende eso le da justamente motivo para incursionar en los cargos, ¿no? De hecho, las elecciones antes de Cádiz ya se producían, pero en las diferentes corporaciones sociales, ¿no? A partir de Cádiz son elecciones generales, ¿no? Elecciones, como también ya se ha dicho, se rompe pues el esquema estamental, ¿no? Se eligen distintamente, pues, si serán comerciantes, si serán abogados, si en su momento participarán religiosos. Entonces, es lo que uno puede advertir de este cambio, ¿no? Como toda carta, como toda constitución, tiene también sus pros y contras, ¿no? Tal vez por aquí podríamos incidir en qué medida, a diferencia pues del modelo que ya se mencionó, la Constitución francesa de 1791, que se dio pues a los inicios de la Revolución, la Constitución de Cádiz no tiene una relación así taxativa de derechos, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, se está pensando todavía bajo el pensamiento tradicional de los hispanos, ¿no? Y claro, posteriormente la versión peruana no se para ahí, ¿no? La peruana sí tiene la relación como lo tenía su par francesa, ¿no? Y por el otro lado, efectivamente, un acierto de la separación de poderes, que era pues la teoría francesa, ¿no? Solo que también habría que señalar una separación de poderes que, bueno, muchos decían, bueno, el rey está cautivo, el rey ha dicho que gobiernen en su nombre, pero no ha dicho que comiencen a establecer limitaciones para el ejercicio del poder, ¿no? Y la tesis o la Constitución establece la separación, lo cual en su momento va a merituar que cuando regresa el rey, sencillamente va a abolir la Constitución, ¿no? Y de esa Constitución los llamados persas, ¿no? Es decir, aquellos diputados que más bien eran tendientes a un régimen fuerte, como fuera el absolutismo, ¿no? Y luego, pues, ocurrirá más adelante, a propósito de los eventos que se suscitan en América, la necesidad de enviar una expedición, ¿no?, a cargo del general Antonio del Riego, que se dará media vuelta y dará un golpe de Estado al rey y le obligará a curar la Constitución, emprendiendo un periodo conocido como el Trienio Liberal, ¿no?, donde tendremos entre ese gabinete a un señor José María de Pando, ¿no?, ministro de Fernando VII, y posteriormente lo veremos también, años después, ministro de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, si no es acaso nuevamente este tema de peruanos que están en dos latitudes, ¿no? Y cómo en su momento participan de los diferentes regímenes, ¿no? Que es un dato que considero y pongo pues a la mesa, al debate, ¿no? Entonces, España tiene pues un despotismo, luego viene el constitucionalismo con las Cortes, luego se deroga la Constitución, regresa, nuevamente tenemos un periodo de 3 años y nuevamente regresa pues el régimen en su momento absoluto, que culminará con la muerte de Fernando VII. Entonces, esto nos invita un poco también a pensar en diferentes cambios que se dan en el mismo país y eso cómo impacta, por ejemplo, en América y en el Perú. Gracias.
Muchísimas gracias, profesor Gálvez Montero, por su excelente participación. Recordarles a nuestro público oyente que por favor pueden llenar a través del link de asistencia la misma para que puedan ser certificados oportunamente. Vamos a concluir nuestro evento académico con las palabras del profesor José Palomino Manchero. Adelante, estimado profesor. Muchas gracias, profesor Alex Ibáñez. Luego del prólogo viene el epílogo. Y es el momento de arrear las velas a guisa de conclusión con las magníficas exposiciones de los colegas Víctor Hugo Chambú y José Francisco Gálvez, cuyas intervenciones demuestran que son, pues, historiadores natos. Yo soy un simple aficionado, nada más, a la historia. Y porque soy sanmarquino, tengo que salir al frente a demostrar que para poder entender la historia del Perú, hay que entender la historia de San Marcos, a partir del 12 de mayo de 1551, y amenaza este 12 de mayo sus primeros 472 años. Yo creo que Cádiz tiene un referente obligatorio, y ese referente obligatorio es Vicente Morales Duárez. Ya se ha dicho aquí las contribuciones de Vicente Morales Duárez. No podemos olvidar tampoco que el rey Carlos IV, en 1804, da nacimiento al Colegio de Abogados de Lima, el Bicentenario Colegio de Abogados de Lima. Y Morales Duárez es el patrón. Por eso que la máxima condecoración que da el Ilustre Bicentenario Colegio de Abogados de Lima es la medalla Vicente Morales Duárez. Y paralelamente a eso, Morales Duárez también formó parte de los estatutos, o sea, de la Constitución de nuestro Ilustre y Bicentenario Colegio de Abogados. Y para poder entender el primer Congreso Constituyente de 1822, como lo pusimos al corriente nosotros en el Casco Viejo carolino, el 16 de septiembre del año 2022, aquí está, o para poder entender nuestro primer Congreso Constituyente también a renglón seguido sobre la base de las instalaciones que se llevaron a cabo en el Congreso de la República. Pero ese Congreso de la República es y ha sido San Marcos, porque ahí se recibió, como lo puso al corriente el maestro universitario José Francisco Gálvez, se recibieron a San Martín y a Simón Bolívar. Y esto lo recordamos nosotros el martes 20 de septiembre, también que lo tengo aquí, en el viejo convictorio carolino, porque ahí se gestaron las ideas bajo la égida del maestro chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza, a los efectos de dar nuestro primer liberalismo, porque Cádiz es sinónimo de liberalismo y sinónimo de liberal. Antes no había esta denominación, y esto lo dice ¿quién? Ni más ni menos lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Y al fluir el compás de estas ideas liberales, que venían naturalmente del justnaturalismo racionalista, si es el derecho internacional, ya se mencionó aquí a Batel, obvio, tenemos que mencionar también a la Escuela de Salamanca, a Francisco de Vitoria, porque esas fueron las ideas y por supuesto las obras que se leía en San Marcos entre el siglo XVII y el siglo XVIII, porque San Marcos tuvo un pelaje básicamente religioso. Para empezar, los dominicos, los agustinos, por supuesto también los jesuitas, grandes educadores. Y ahí hay una persona, o un personaje, mejor dicho, que no puedo dejar de mencionar.
porque también se formó en el viejo claustro carolino. Y después, andando el tiempo, se fue a España. Y ahí es justamente donde, antes de irse a España, se quedó en la Nueva España. Y todo esto conllevó a otra revolución. Pero paralelamente a ello, se mencionó también 1808. Mi tesis, y quisiera equivocarme en mis años cansados, es que si Napoleón no hubiera invadido con su hermano Pepe Botella, entrando por Bayona, dicen algunos, a España, y de ahí no se le hubiera ocurrido entrar a Portugal para que el rey João VI y su corte imperial marche cruzando el charco a Río de Janeiro, pues entonces yo creo de que la independencia del Perú se hubiera atrasado. Y yo creo también de que si Napoleón hubiera llegado a los dominios de ultramar del Imperio de la Corona, ya mencioné los virreinatos, no estaríamos hablando el idioma de Cervantes, sino estaríamos hablando el francés, el idioma de Guy de Maupassant, que me corrijan en todo caso, y dos amigos que son historiadores de pura cepa. Y eso es lo que dijo el maestro Gálvez: constitución impuesta, constitución otorgada. Porque si nosotros vemos esto en la América Morena, sobre la base de la historia constitucional que ha desarrollado, por ejemplo, mi antiguo maestro compostelano Francisco Fernández Segado en sus constituciones históricas, o lo que ha hecho el maestro, o su maestro también de él, Sánchez Agesta, no se clasifica a Bayona dentro de las constituciones españolas. Para ellos, el primer toque de Clarín es la Constitución de Cádiz. Para nosotros también. Y venga a colación, sobre texto lo que venimos diciendo, para rendir homenaje a tres grandes maestros esta noche. Al maestro Juan Vicente Ugarte del Pino, mi profesor de Historia General de Derecho y de Historia del Derecho, los años 78-79, al siempre recordado antiguo magistrado ya del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez, de quien aprendimos mucho también, y por supuesto era uno de los grandes animadores y que ahora sigue esa toma de posta como debe ser académicamente el joven magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, y desde luego también a Teodoro Hammer, con quien, gracias a mi buen amigo Raúl Chanamé Orbe, pude entablar amistad un poco tardía, pero no me quejo, y aprendí mucho de él. Ellos fueron los tres que influyeron. No voy a mencionar a Basadre, no voy a mencionar a Porras, desde luego. Estoy hablando de las generaciones más recientes que influyeron en lo que debe ser la historia constitucional. Y digo esto porque aquí están conectados muchos cibernautas que van a ser pronto, algunos ya lo son consagrados, como mis dos colegas expositores, profesores de Derecho Constitucional. Porque últimamente veo yo con rubor de que porque agarran su constitución del 93 y la conocen al dedillo, ya creen que son constitucionalistas. ¿Y saben qué pasó en el Consejo Constituyente? Sabe que hubo un estatuto provisorio, que lo jura también San Marcos, sabe que hay también un reglamento provisorio, y luego la Constitución de 1823, y aquí fleto la idea al Tribunal Constitucional para hacer a la limón, y en donde tienen que estar también al pie del cañón y dos colegas, el profesor Gálvez y el profesor Chanduí, para celebrar el bicentenario de la Constitución de 1823. Pero el tiempo es tirano y tengo que echar las sumas. Tengo que decir lo siguiente. Vuelvo al momento inicial. Ya lo dijeron mis colegas, muy bien. Pero también habían plazas. Por ejemplo, en Huancayo, ustedes ven ahí, en la Plaza de Huancayo, la Plaza de la Constitución. En México también hay una Plaza de la Constitución. Y en otro país hay una Plaza de la Constitución. Entonces, la octava maravilla del mundo
que había montado la Convención de Filadelfia en 1787 y que se llama Constitución, en el siglo XIX amplió sus horizontes con el tema del debate gaditano, que tuvo su toque clarín en 1808 en las Islas de León y que después marcharon a Cádiz. Y ahí en ese auditorio, San Felipe Neri, está enterrado los restos de Vicente Morales Duárez, porque Vicente Morales Duárez se adelantó a su época. También era el alcalde de Lima, no olvidemos. O sea, era una persona culta que giraba en función su pensamiento de ideas abiertas, de ideas liberales. Y entrando ya finalmente al juramento de la Constitución Política de la Monarquía Española. El 15 de julio de 1821, no se olviden que el Cabildo de Lima prácticamente reconoce y jura una suerte de acta de independencia. Luego viene el 28 San Martín, el 30 de julio lo hacen los profesores de San Marcos. Pero un año antes, en septiembre de 1920, y ahí viene el trienio liberal, que va a caballo hasta 1823, lo dijo el profesor Gálvez. San Marcos también, gracias a dos grandes maestros, cuya rúbrica los tengo aquí. Uno médico, protomédico, ahí está, Hipólito Unanue. Y el otro, el presidente del Congreso Constituyente, Francisco Javier, aquí está, Francisco Javier de Luna Pizarro, quien le toma la posta al maestro prácticamente del 80% de los constituyentes de 1822, ya lo mencioné, Toribio Rodríguez Mendoza, estampan su firma. Ya eran hombres de prestigio, que habían trabajado, especialmente Hipólito Unanue, había trabajado para la corona española. Pero como la patria es el lugar sagrado donde reposan los restos de nuestros pasados, y lo acabamos de visitar, Hipólito Unanue, en el Panteón de los Próceres, hoy en hora de la mañana, en el sótano, me he acordado para traer a colación también su memoria. Él era médico, no tenía que ver nada con los juristas, ni con los teólogos, ni con los filósofos, pero era un hombre de cultura. Y eso es lo que montó San Marcos. Y eso sigue dándose hasta el día de hoy. Y por supuesto también, sin ser capitis diminutio, a las otras universidades. Pero en definitiva, no se puede entender Cádiz sin Vicente Morales Duárez, sin Blas Olaza, sin Dionisio Inca Yupanqui. Ya se mencionó también a un ecuatoriano, pero era peruano en ese entonces, que cruza el charco y se va como diputado a Cortes, porque habían titulares y habían suplentes. Ese poeta que le canta a Junín. Estoy hablando, ¿no? Ya te mencionó aquí, de Olmedo. Grandes figuras. Y por qué no decir también, como lo han dicho mis colegas, todo el ajuste de cuentas que hay que revisar del rastreo que ha hecho mi maestro Domingo García Belaúnde de los representantes peruanos a las cortes gaditanas. Hay muchos que han sido olvidados, claro. Unos cuando llegaron ya había concluido el debate de la Constitución del 12 y otros naturalmente tuvieron una presencia destacada. Pero la historia, que es el recuerdo del pasado, ha hecho de que se reafirme el presente con este coloquio muy importante, que espero se vuelva a repetir, porque hay mucha tela que cortar, porque los 13 expositores nos hemos quedado con el sabor de la miel en los labios, porque Cádiz es multívoco. Cádiz, o la península gaditana, es básicamente una suerte de fuente de inspiración, porque seguirá siendo, para la historia constitucional de la América morena, un faro alejandrino que seguirá fulgiendo a través de las ideas de corte liberal, de sus presidentes hispanoamericanos que se adelantaron a su época, de los presidentes también de la península ibérica. Yo siempre traigo a colación a don Agustín Agüeyes,
con su famoso discurso preliminar, que también ha sido citado por mis colegas, una suerte de preámbulo constitucional, o sea, una suerte de ingreso a la Constitución. Y un último tema, si me permite, el doctor Alex Ulloa, para que no se Por me favor, quede claro que sí. entero. Se habló también de la religión. Obvio que ahí no había estado laico. ¿Por qué? Porque la religión, la única, dice el código doceñista, es, o decía, la católica, apostólica y romana. El resto era blasfemia. Así se pensaba, del punto de vista de la religión, o sea, no había tolerancia religiosa. Pero también dije de que Cádiz dejó prácticamente en la Siberia a la Santa Inquisición o al Santo Oficio. Porque si esto no hubiera sucedido, entonces no hubiéramos podido leer a Rousseau, a John Locke, a Montesquieu y a los grandes clásicos que se leían a modo de coquito o de libro de cabecera en el viejo claustro carolino. Me estoy refiriendo a lo que hoy se llama el Centro Cultural y que está en el Parque Universitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor José Palomino Manchego. Con su participación estamos concluyendo el día de hoy este evento académico. El profesor Gálvez Montero nos ha solicitado la comprensión del caso, ya que tuvo un tema pendiente que atender, y con el mayor cariño y públicamente también le extendemos nuestra gratitud. La Constitución de Cádiz de 1812 y su influencia en el constitucionalismo peruano, este foro ha concluido, pero lo que recojo son las ideas de nuestros tres expositores y ha dado mucho que pensar, tanto así que quizás, si es que las circunstancias lo permiten, podríamos estar realizando un próximo evento que podríamos denominarlo, dado las valiosas intervenciones, como la influencia peruana en Cádiz de 1812, porque siempre se habla de la influencia de Cádiz en las Américas, pero ¿por qué no podríamos dar una vuelta de página y conversar sobre la influencia peruana y americana en la estructura y la arquitectura constitucional de la Constitución de Cádiz de 1812? Ojalá se pueda dar ese evento. A nombre del magistrado Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, agradecemos infinitamente a nuestros tres expositores, doctor José Palomino Manchego, doctor Víctor Hugo Chandubi Cornejo y doctor Gálvez Montero, y nuevamente nos quedamos muy impresionados con sus ponencias y los invitaremos oportunamente a otra disertación. A nuestro público usuario, de igual manera, muchísimas gracias por habernos acompañado en este evento académico. Me despido y será hasta una nueva oportunidad. Un cordial saludo y un abrazo a la distancia. Hasta luego.